Evangelio de hoy, segundo viernes pascual. Primera lectura. Los apóstoles se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido ultrajes por el nombre de Jesús. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Remate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron.
Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien». Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: «Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Si les gustaría hacer un espacio diario en su vida, de unos 12 minutos quizá, mientras se dirigen a la escuela o al trabajo, mientras cocinan o antes de dormir, para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, suscríbanse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Hoy es el segundo viernes pascual. En el Evangelio hemos escuchado el relato de la multiplicación de los panes. Este relato contiene muchos simbolismos acerca de la misa, de la Eucaristía. Se nos dice que ese día del milagro de la multiplicación de los panes, mucha gente seguía a Jesús porque habían visto las curaciones, quizá esperando curarse o creyendo en Él por los milagros. Esa gente es imagen de los fieles católicos que van a misa porque conocen a Jesús, porque creen en Él y saben que puede curarlos. Aquel milagro ocurrió en un monte, en el que subió Jesús y sus apóstoles. Ese monte nos recuerda en la iglesia esa elevación que hay donde están los sacerdotes, en la parte frontal del templo, llamada presbiterio. Es el monte donde ocurre el milagro de la Eucaristía. Jesús se sentó en el monte con los discípulos, teniendo al numeroso pueblo al frente, abajo. Así como aún hoy Jesús se sienta en la misa con el sacerdote o sacerdotes para hacer el milagro frente a los fieles en sus asientos. Se nos dice: estaba cerca la Pascua. Antes de la misa, cuando acuden los fieles y el sacerdote, también está cerca la Pascua, porque todos presenciarán en vivo la historia de la salvación en la que Jesús se encarnó, fue entregado, azotado, crucificado, murió y finalmente resucitó. En cada misa celebramos el sacrificio del Cordero de Dios, de su Hijo, y toda la vida de Jesús. Jesús preguntó a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? En el relato consiguieron 5 panes y 2 pescados. El ser humano pone en la misa, de su parte, casi nada, el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre sobre la creación que Dios hizo. Trabajamos la tierra que Dios creó para elaborar ese pan y ese vino. Es nada comparado con Dios, pero es algo importante, porque representa nuestro esfuerzo en cumplir nuestras actividades cotidianas, relacionadas a la misión que Dios nos ha encomendado. Aunque parezcan muy pequeñas, con ellas cumplimos una función en nuestra familia y nuestra sociedad, y principalmente una función espiritual en la iglesia. Todo eso acudimos a ofrecerlo en la misa, junto con Cristo que se sacrificó y se sacrifica en nosotros también. Lo ofrecemos como una sola ofrenda, y sin ese pan y ese vino de nuestra parte, no hubiese habido milagro. Luego Dios es quien hace el prodigio, que ese pan y vino sean lo que tiene más valor, Dios mismo, y que representen ese sacrificio de su Hijo. El pan es hecho moliendo los granos de trigo. Cada grano de trigo simboliza a una persona buena, un santo, y cuando el grano es molido, se simboliza el sufrimiento de cada santo. Al final queda harina. El santo está ahí, pero la harina de los granos se junta en una sola pieza de pan, el cuerpo de Cristo. El cúmulo de sufrimiento de los santos unidos con el cúmulo del sufrimiento de Cristo. El conjunto de los santos formando un solo cuerpo, el de Cristo. El sufrimiento es necesario para podernos unir a Cristo, y con todo, el sufrimiento de Cristo va más allá de todos nuestros sufrimientos. Pero Dios transforma todo lo nuestro en algo divino, algo verdaderamente valioso y perfecto. De ese pan que tiene la ofrenda nuestra y la de Cristo, del cuerpo de Cristo mismo, se alimentan todos los que están preparados para la comunión. Los pedazos sobrantes
Hay que recogerlos para que no se desperdicien. Quedaron 12 canastos, como las 12 tribus o los 12 apóstoles, y se van a guardar al sagrario para que Cristo esté presente, y luego sean también alimento de los fieles. La gente vio el milagro, reconoció en Jesús al profeta que había de venir, y ya querían hacerlo rey. Jesús merece ser el rey, porque nos sirve al alimentarnos con la Eucaristía, con su cuerpo y su sangre. Pero no era el momento de que fuese hecho rey, por lo que Jesús se fue solo a la montaña, el lugar del encuentro con Dios. Jesús regresó solo con el Padre al cielo para esperar el momento de reinar aquí en la tierra. La Eucaristía, el milagro que nos alimenta por ahora, es un adelanto del cielo desde que estamos en la tierra. Nuestro encuentro con Cristo en la Eucaristía, cuando comemos con Él y nos unimos a Él, dura algunos minutos. Sin embargo, el reino total y permanente de Jesucristo llegará después, una vez que la humanidad esté lista. Una vez que se haya cumplido este tiempo de prueba, en el que lo vamos construyendo. El Salmo de hoy dice: la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Cuando comemos la Eucaristía, la estamos viendo ya desde ahora. Sin esperar a la vida eterna, ya aquí vemos esa bondad en la Eucaristía y estamos en la presencia del Señor continuamente durante ese tiempo de comunión. Aunque Jesús fue ejecutado, como los otros líderes mencionados en la primera lectura, sus seguidores no nos dispersaremos ni dejaremos de estar unidos, porque Jesús resucitó y su obra continúa, porque el sacramento de la comunión precisamente trata de la unión de los fieles entre sí y con Cristo. Señor Jesús, te damos gracias porque te nos das como alimento en la Iglesia. Te pedimos en este día que abras nuestros ojos espirituales por medio de tu palabra y de tu gracia, para valorar el don que nos has dado, y que tu alimento nos ayude a construir tu reino, antes que reines por completo en tu segunda venida. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.